Liderazgo, capítulo 12. Liderazgo. El liderazgo se fundamenta en las relaciones en términos de líder o líderes, seguidores y una meta común que se quiere lograr. Todos estos elementos son interdependientes. Las investigaciones en el liderazgo tienen diferentes vertientes o perspectivas. Algunas investigaciones examinan las características de un líder fuerte en términos de variables demográficas, rasgos de personalidad, destrezas y otras, por los efectos del liderazgo. Ciertamente, el liderazgo es un tema de mucha importancia, ya que es un componente sumamente importante para las organizaciones. Aquellas personas que asumen posiciones o puestos donde ejecutan conductas de líderes, es importante que dichas conductas se enfoquen en lograr los resultados que la organización necesita, pero al mismo tiempo manteniendo la motivación y el compromiso de las personas que laboran en la empresa. El liderazgo tiene muchas vertientes, como hemos podido observar, pero ahora bien, lo que es importante es analizar cuál es la relación de aquellos individuos que son denominados líderes, qué características tienen, por qué son. Por otro lado, existe un debate científico entre lo que se puede denominar liderazgo y el concepto de gerencia. Los términos de liderazgo y gerencia o administración se han utilizado de manera intercambiada a través de los años. Muchas veces se confunde a un buen administrador con un líder y a un buen líder con un administrador. Ahora, ciertamente, esta dicotomía que se forma se debe a que en ocasiones una persona ejecuta más conductas de liderato y en otras ocasiones otra persona puede ejecutar conductas de administrador. Ahora, en la práctica, un buen líder debería ser un buen administrador y un buen administrador debe ser un líder. Pero la realidad es que algunos investigadores también creen que la gerencia requiere de destrezas administrativas, pero no necesariamente manifiestan conductas de liderazgo. El liderazgo implica proveer una visión de futuro e inspirar a otros para hacer que esa visión se convierta en realidad. Una visión es aquello que nosotros queremos lograr, es la meta que nosotros queremos alcanzar y que es el estado deseado de las cosas. Cuando una persona plantea una visión, es que la forma en que están sucediendo las cosas en este momento no son satisfactorias para ese líder, así que ese líder ve un estado diferente de las cosas y ahí es donde entonces uno establece lo que es una visión, que es la aspiración que uno quiere para la organización de la visión. Así que el rol de un líder no solamente es un rol de plantear una visión o un estado futuro de las cosas, sino que también tiene que inspirar a las personas para que sigan esa visión y la lleven a operaciones concretas que se traduzcan a metas y objetivos que a la larga permiten el logro de esta visión. Ahora, por otro lado, también la administración se enfoca más en los asuntos inmediatos y en el presente, mientras que el liderazgo se visualiza más en el futuro. Cuando se habla de administración, usualmente lo que se tiende a pensar es a corto plazo y lo que es el día a día de las gestiones administrativas que se hacen en una organización. Mientras que el liderazgo, por otra parte, lo que visualiza es un estado futuro. Liderazgo como el ejercicio del poder en la posición. Ciertamente, el poder es la capacidad que uno tiene para tomar decisiones, para manejar recursos, para darle dirección a unas actividades. Y un líder tiene que tener claro cuál es la magnitud del poder que tiene para poder lograr esa visión de la cual estamos hablando. Mientras más alto esté la persona dentro de la jerarquía de la organización, mayor es el poder que éste va a tener. Un presidente de compañía tiene mucho más poder que un vicepresidente, mucho más poder que un director, mucho más poder que un gerente. Y esto lo que hace es que uno pueda tomar
las decisiones de envergadura, utilizar los recursos adecuados para lograr que esa misión se logre. Claro, también sabemos que no necesariamente una persona que ocupa un puesto dentro de una organización ejerce comportamientos y actitudes propios de un líder. Este enfoque desliga las características del individuo y las del papel que desempeña como líder. La realidad es que una persona es un ser integrado y las características de uno como individuo se atan, y por eso es que se hace una relación entre las características de personalidad y las actitudes con el rol o lo que se espera de un líder. Así que el fenómeno del liderazgo es uno mucho más complejo de lo que uno pudiese pensar, y no se puede despachar con talleres simplemente de los líderes a nivel individual. Dichas características han sido investigadas ampliamente. La mayor parte de las teorías de liderazgo están basadas en el entendimiento de las diferencias entre los rasgos personales y las conductas. Cuando nos referimos a rasgos personales, estamos hablando de personalidad, que es más que todo aquellos rasgos o características que describen a un individuo una vez se ha desarrollado su adultez temprana, versus las conductas, que son las manifestaciones observables y medibles que lleva a cabo una persona, que me dicen a mí que está haciendo algo, que está desempeñando de determinada forma. Otra de las líneas de investigación es que por traumas que experimentan generan desórdenes de personalidad, pues al uno pensar que estos rasgos son permanentes, el concepto de liderazgo se tiende a ver como una característica estable en el individuo a través del tiempo. Sabemos que sí existen unas predisposiciones a comportarse en determinada forma debido a los rasgos de personalidad, y que esto se relaciona con el comportamiento de un líder. Pero la realidad es que un líder también necesita aprender diversos aspectos del liderato que no necesariamente se relacionan con la personalidad, o que por lo menos la personalidad no es que la extroversión, el ser una persona extrovertida, ayuda a que la persona pueda generar una visión, pero no necesariamente todos los extrovertidos tienen una visión o desarrollan una visión. Por tanto, el aprender a visualizar el futuro, a desarrollar un concepto de visión, se puede aprender también en personas que son más de corte introvertido. La otra línea de investigación se relaciona con el adiestramiento en conducta de liderato. Este es el enfoque de la Universidad de Ohio, donde pues se plantea que independientemente de los rasgos de personalidad del individuo, un individuo puede aprender a ejecutar comportamientos de líder independientemente de cuáles sean estos rasgos, y que en la medida que uno va llevando a cabo estas conductas y tiende a ser exitoso, genera lo que se conoce por otras personas como individuo competente. La persona tiende a creerse que es competente en ese ámbito, por tanto al creerlo y ejecutar se convierte en autoeficaz. Otro de los tópicos de investigación sobre el tema de liderazgo son las características de los seguidores. Esta es otra de las áreas importantes, ¿verdad? Como dicen algunos enfoques, no solamente es importante tener la personalidad y ejecutar conductas de líderes. Para uno ser un verdadero líder, uno tiene que ser un buen seguidor. Y esto tiene que ver con las características que tienen los seguidores, y estas características cómo se relacionan con el liderazgo, dependiendo de grupos de seguidores. Así que un líder también va a poder ser más efectivo cuando tiene determinados tipos de seguidores. Lo que planteábamos en un principio realmente sobre el tema del liderazgo,
es que es un proceso sumamente complejo que depende de tanto el líder como los seguidores, como el ambiente, como las características de personalidad del líder, ¿verdad? Las conductas que ejecuta. O sea que es un fenómeno sumamente complejo y hay que estudiarlo y trabajarlo desde esa misma óptica. Tópicos principales en la investigación de liderazgo. Otro de estos es el proceso de influencia. Influencia entre unos y otros genera liderato. Por tanto, también hay que tomar en consideración cómo los líderes influyen o impactan a los seguidores y viceversa. Por lo que este enfoque también se relaciona con las características de ambos elementos, tanto de los líderes como de los seguidores. También el concepto de influencia se relaciona con la forma o manera en que una persona puede impactar los estados afectivos de otra. Un líder que inspira, un líder que motiva, impacta afectivamente a sus seguidores. También el líder es impactado por los aspectos afectivos de los seguidores, por lo que también su, sus elementos afectivos se tienden a ver, ¿verdad?, afectados por ellas son la coerción, la manipulación, la autoridad y la persuasión, entre otros. Existe lo que se conoce como líderes